Bienvenidos a una edición más del programa Jueces en Línea, un programa hecho para ti, usuario judicial del Perú. Soy Víctor García en la conducción. Hablaremos sobre la omisión a la asistencia familiar cuando sucede un incumplimiento de la pensión alimenticia. Para ello ya estamos conectadas con nuestra especialista, la doctora Inés Barrón Rodríguez, presidenta del primer juzgado penal colegiado transitorio de esta Corte Superior de Justicia. Bueno, doctora, hoy día, tomando en cuenta que los alimentos son un derecho que asiste a todo menor de edad, tal cual la ley lo provee, incluso siendo mayor de edad mientras que se esté cursando estudios superiores exitosos, puede dar lugar al que el no cumplimiento de esta obligación genere un delito. Y específicamente estamos hablando del delito de omisión a la asistencia familiar. Pero bien, todo parte de un proceso de alimentos. Entonces, ¿en qué escenario se presenta esta problemática de la pensión de alimentos que puede conllevar a un delito penal? Bien, Víctor. Antes de contestar a la primera pregunta, ¿no? A esta primera interrogante, es necesario que el público entienda que el tipo penal, el bien jurídico de protección de este delito es la integridad y bienestar de la familia, ¿ya? Estamos hablando de deberes de tipo asistencial. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de una pensión de alimentos para alguien que en su oportunidad la requirió y alguien que tiene que cumplir con ese deber de asistencia. Entonces, partiendo de ese deber de asistencia, ¿en qué escenario se presenta esta problemática de pensión de alimentos para que pueda conllevar a un tipo penal? Es cuando existe una resolución por un juzgado de paz letrado ordenando el pago de una pensión de vengada de alimentos. Es decir, cuando ya hay una deuda que se ha liquidado, se le ha corrido traslado al demandado y le ha dicho, tienes que cumplir con esta pensión. Y el demandado ha hecho caso omiso. Entonces, se ha emitido un apercibimiento que cumpla, porque si no cumple, se van a remitir copias certificadas al Ministerio Público para que, de acuerdo a sus atribuciones, haga la denuncia correspondiente por el delito. El delito es de omisión a la asistencia familiar. Entonces, cuando ya tenemos esta resolución y no hay un cumplimiento, ya hay un apercibimiento y no hay un cumplimiento, se tiene que oficiar al Ministerio Público para que comience la acción penal. Entonces, ya podemos hablar del delito de omisión a la asistencia familiar. Bien, es un dato importante que nos está diciendo en qué parte del proceso ya estamos hablando, cuándo se incurriría un delito penal o se estaría hablando ya en el ámbito penal. Doctora, ahora, en un proceso judicial de alimentos, como usted ha dicho, habiéndose emitido una resolución judicial por parte del juzgado, ¿qué trámite más debe hacer el demandante? ¿Qué es lo que debe hacer para que esto pase ya a la vía penal? Muchos usuarios no conocen, o sea, como usted nos ha dicho bien, es de parte. Entonces, tiene que solicitar el usuario, tiene que solicitar al juzgado para que esto pase al ámbito penal, en este caso a la fiscalía, para que la fiscalía luego haga el procedimiento del requerimiento penal para presentar esta denuncia penal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el proceso? Ya, primero, mira, vamos un poquito desde el comienzo. Para que exista un proceso penal de omisión a la asistencia familiar, debe de haber un proceso de familia a nivel de paz letrado, de alimentos, ya sea un proceso propiamente de alimentos, uno de aumento de alimentos, incluso un prorrateo de alimentos o una ejecución de acta de conciliación con una pretensión de alimentos. Entonces tenemos esos cuatro tipos. Cada uno tiene un trámite diferente, pero a la vez muy similar. ¿Por qué? Porque el fin es que la parte obligada cumpla con el pago de las pensiones de alimentos, que se le ordene y que cumpla. Y si ya está ordenada o acordada, como en el caso de la conciliación, que cumpla con esto. Entonces, cuando la parte comienza a incumplir, es cuando ya hay una sentencia o un acuerdo. Entonces, la parte en esa etapa que se va a denominar ejecución, tiene que pedirlo. Siempre la parte tiene que pedirlo. ¿Por qué? Porque se han dado casos de que sí hay un cumplimiento, pero ni la parte demandada ni la demandante lo informa al juzgado. El juzgado no conoce que hay un cumplimiento. Entonces, el juzgado puede requerirlo incluso a alguien que sí está cumpliendo. Entonces, lo que se necesita es que la parte a quien se le ha otorgado la pensión de alimentos, o en ese caso es el representante, si hay un menor de edad, que solicite. Muy bien, señora juez, ya se ordenó una sentencia,
Entonces, esta parte está incumpliendo con el pago. Estos son todos los montos y los meses, la sumatoria, y solicita, entonces, la liquidación. Muy bien, se le corre traslado a la persona que debe los alimentos. Si se le dice, señor, ¿sabe qué? Se le está corriendo traslado, tiene unas pensiones de alimentos impagas. Ahí la parte puede decir, señor o señora, ¿no? La parte demandada. Puede decir, ya cumplí, te lo acredito, o no he cumplido, o tal vez no diga nada. Pero el siguiente paso, ¿cuál es? Que pasan los 3 días de haber sido notificado válidamente, porque se le da 3 días. Si no dice nada, entonces tiene que pedir que se apruebe esa liquidación. El secretario vuelve a hacer una liquidación para verificar que es efectivamente lo que está pidiendo la parte, porque a veces también se pueden equivocar en la sumatoria. Entonces, tenemos ya delimitado. Muy bien, acá está. Esta es la liquidación ya oficial. Se le corre traslado con el apercibimiento, que si no cumple, también se le da 3 días. Muy bien, si no cumples con hacer efectivo este pago, se van a remitir copias certificadas al Ministerio Público. Entonces, llegamos a la etapa que no cumplió. La parte solicita que se hagan efectiva ese apercibimiento y se emiten las copias certificadas pertinentes. El admisorio, la sentencia, el consentimiento, las liquidaciones, las aprobaciones, con las notificaciones correspondientes para que se verifique que efectivamente le ha llegado al demandado o demandada, pueden ser hombre o mujer, ¿no? Esa resolución y no hay un cumplimiento. Entonces, hay una intención a cabalidad de no querer cumplir con su obligación porque tiene todo el conocimiento. Entonces, es ahí que ya se solicita y se remite al Ministerio Público con todas esas copias certificadas, con todo ese acervo. El Ministerio Público lo recibe y verifica, muy bien, entonces inicia la acción penal, lo presenta todo, investigación preparatoria, hay una acusación, llega ya al juzgado unipersonal. Por el tipo de delito, llega al juzgado unipersonal, no un colegiado. El juzgado unipersonal es un solo juez, el colegiado son 3 jueces. Es por el extremo mínimo de la pena. En este caso, el extremo mínimo de la pena no supera los 6 años. Entonces va a un juzgado unipersonal. Perfecto, perfecto. El juicio. Antes ya de iniciar, ya propiamente hablando del ámbito penal que usted ya nos está dirigiendo, hacia qué juez es el encargado de dirigir esta demanda penal. Primero, vamos a analizar casuística y casos que suceden previo al tema penal. Por ejemplo, ¿qué pasa si el demandado dice, a mí no me notificaron? Ahí es un dato importante que hemos visto, que es importante que domicilie con su ubicación real para que evitar este tipo de cosas. Es un dato importante que hemos visto mucha problemática respecto a las notificaciones. Efectivamente, hay mucha problemática respecto a las notificaciones. Ahora, si el demandado está en juicio y él mismo ha dado su dirección, en el caso de que haya contestado, entonces se le va a notificar donde él ha dado la dirección. Puede ser que efectivamente tenga un domicilio real o procesal, se le notifica. Incluso hay acuerdos ya a nivel fiscal, ¿no? Que se necesita la notificación a uno de los domicilios válidos. Ahora, si el demandado no se sabe su ubicación, la parte demandante dice, yo no conozco su ubicación, entonces muy bien. El domicilio corresponde al de la RENIEC, porque recordemos que el domicilio que nosotros tenemos de la RENIEC es el que nosotros hemos declarado. Es una declaración que nosotros hemos efectuado y ese domicilio se considera válido. Entonces, a ese domicilio se le tiene que notificar. ¿Y para qué? Haya una aprobación ya, sí se tiene que verificar que esté válidamente notificado y que no haya devoluciones de cédula, porque tiene que tener el conocimiento que se está dando un proceso. Entonces, se tiene que ver que todo esté realmente saneado, que todo se haya cumplido de acuerdo a ley. Bien, entonces analicemos también casuísticas y casos que pasan en los procesos judiciales de alimentos. Si el demandado cumple con la pensión solicitada según resolución judicial y otorga la pensión hasta un cierto tiempo, sin embargo, luego deja de hacerlo, ¿cuál es el procedimiento a seguir? ¿Qué es lo que debemos saber al respecto? Pedir la liquidación de las pensiones que se están devengando, de la deuda. Entonces, la pensión es A, no puede pagar a un cuarto de A, no, tiene que pagar a completo. Si debe una parte de A,
igual es deuda. Entonces tiene que cumplir y se le tiene que requerir para que cumpla y con el total, con el íntegro de lo que sea ordenado por el juzgado correspondiente. Perfecto. Y en el otro caso, si el demandado otorga la pensión, pero no con el monto indicado por el juzgado, ¿a qué escenario nos enfrentamos? Mira, sería el mismo escenario, porque no se trata de que el demandado pueda decir, ¿sabes qué? Yo tengo un problema, no lo puedo pagar. Hay problemas que se pueden analizar, pero eso tendría que ser su proceso de reducción de alimentos con una orden judicial. Mientras que no haya una reducción de alimentos, tiene un determinado monto que pagar que está ordenado y tiene que cumplirlo sí o sí. No hay otra posibilidad hasta que presente su demanda de reducción de alimentos, se emita una sentencia y la misma esté firme. Pero hasta eso, ya hay pensiones que se van a ir devengando, ¿no? Y hay una deuda que ya se ha generado por esas pensiones. Se ha dicho, ya entrando ya para ir yendo al ámbito penal, si ya estamos ante un escenario de no reconocimiento del pago, y ya que usted ha dicho, en el plazo razonable que te ha dado el juzgado, aún así no se ha cumplido con ese plazo y se ha faltado a la obligación de la pensión alimenticia, aún más con resolución judicial, ¿cuándo empezamos a hablar de un delito penal con consecuente cárcel? ¿Cuándo ya si estamos hablando ante un delito penal? ¿En qué tipo de casos podríamos plantear que ya se hablaría de un delito penal? Mira, ya el aspecto penal comienza con la denuncia del Ministerio Público, pero ya cuando hay una sentencia, ya estamos hablando de que debe de haber un cumplimiento. Ya hay una sentencia y si no cumple la sentencia que se le ha dado, ya va a tener el primer antecedente. Si estamos hablando de res primarios, no hay antecedentes, ¿no? Entonces, si no tiene antecedentes, también la ley dice, muy bien, no tienes antecedentes, te voy a dar una sentencia primero como dándote una alerta, ¿sabes qué? Pero en eso tiene que pagar sí o sí. Como te decía, la ley le puede decir, ¿sabes qué? Tu primera sentencia no va a ser una cárcel efectiva porque todavía no dan las características como para que te puedas mandar a la cárcel efectiva. Pero cuando ya se emite la primera sentencia, ya hay una alerta que dice, oye, ¿sabes qué? Si tú vuelves a incumplir, ya te vuelves reincidente. Entonces, si ya te vuelves reincidente, la pena aumenta. Y cuando aumenta la pena, entonces ya estamos hablando de cárcel efectiva. Entonces, no hay que ya no, que yo no sabía, no, porque incluso el juez le dice, le advierte. Incluso cuando se le da este tipo de sentencias, son con unas reglas de conducta que tiene que cumplir. Entonces, si no cumple, también se revoca y cárcel efectiva. Entonces, ya quien tiene una primera sentencia tiene que conducirse de una manera ya muy buena, por decirlo de un modo en la vida, y cumplir con todas esas obligaciones, porque no estamos hablando de cualquier tipo de obligación, estamos hablando con la obligación principal, que es pasar alimentos a tus hijos. Esa es la obligación principal, cumplir con tus hijos. Y si esta persona no cumple con sus hijos, que es lo más, que son las personas más importantes de la vida de un ser humano, entonces, ¿qué se está esperando? Entonces, esta persona se tiene que ser bien consciente que tiene que cumplir con esa obligación. Y si no cumple, muy bien, no te irás a la primera a la cárcel. Pero si eres reincidente o incluso habitual, cuando ya van más liquidaciones, no, ya más sentencias, ya la pena va aumentando y ya termina una cárcel efectiva y ya no hay de otra, porque una cosa es la pena y otra cosa es que cumpla con la obligación. La obligación la tiene que cumplir sí o sí, estando dentro o fuera de la cárcel, la tiene que cumplir. Como usted ha dicho, el delito de omisión a la asistencia familiar puede conllevar a una cárcel. En este caso, ¿cuáles son las penas? ¿Qué nos dice el ordenamiento jurídico penal respecto a este artículo, doctora? Mira, el tema de omisión a la asistencia familiar está contemplado en el artículo 149 del Código Penal. El artículo en referencia nos dice que el que omite cumplir su obligación, porque es una obligación, de prestar los alimentos que establece una resolución judicial, lo que hablábamos hace un momento. Tiene que estar contenido en una resolución judicial. Será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. Cuando hablamos de pena privativa de libertad, el tipo penal nos arroja una pena privativa de libertad no mayor de 3 años, pero este es por decirlo de algún modo, en el tipo base. ¿No? Van a ir aumentando, sí, el mismo artículo nos indica si el agente ha simulado otra obligación de alimentos
connivencia con otra persona o renuncia o abandona maliciosamente su trabajo, la pena será no menor de 1 ni mayor de 4 años, pero se tiene que probar. Entonces también el artículo nos dice, si resulta lesión grave o muerte, y esos pudieron ser previstas, la pena será no menor de 2 ni mayor de 4 años en caso de lesión grave y no menor de 3 ni mayor de 6 años en caso de muerte. Estamos hablando para quien tenga que tener la pensión de alimentos. Entonces, el artículo prevé también penas que van a ir aumentando, pero esto es a nivel base, no a nivel, por ejemplo, de un reincidente. Entonces, en el tema de reincidente se puede aumentar incluso hasta la mitad del máximo. Entonces, si estamos hablando de lo máximo 3 años, la mitad, año y medio, 4 años y medio. El nuevo marco punitivo sería de 3 a 4 años y medio. Entonces, ya se hace la división en tercios penal y puede tener de 3 a 3 años y medio, de 3 años y medio a 4, de 4 a 4 años y medio, dependiendo, pues, ¿no? Entonces, sí, pero ya, si estamos hablando de 4 años, ya estamos hablando de una cárcel ya efectiva. Por incluso, en temas de acuerdo, ya cambiaría todo esto, porque ya las penas que no son cárcel efectivas te dicen características, que no sea reincidente. Entonces ya no se aplicarían esas penas, sería una cárcel efectiva. Bien, perfecto. Entonces, a los usuarios que están implicados en el proceso judicial, tienen que tomar en cuenta que la obligación alimenticia es por ley y se tiene que respetar según lo que dice y dispone la resolución judicial, si no estarían implicando en un delito penal que los va a conllevar a la cárcel, como bien la autoría ya nos ha explicado en el artículo respecto al ordenamiento jurídico penal. Bien, doctora, si a pedido del demandante, el juzgado elabora el cuadernillo con la resolución de liquidación, la liquidación y copias certificadas que son remitidas a la fiscalía. ¿Cuál es el rol del fiscal para generar una celeridad o una agilidad respecto a cuál es el rol del fiscal? ¿Qué es lo predominante para que luego pase de manera célere al juzgado penal? El fiscal recibe la carpeta y tiene que ya verificar y emitir pues la resolución correspondiente con los elementos de conclusión que tenga, sus medios probatorios que van a ser en forma general toda la carpeta que se ha remitido, ¿no? Porque está toda la información, ya lo presenta el Poder Judicial y hace la denuncia correspondiente. Entonces llega al juzgado de investigación preparatoria, verifica, lleva a la audiencia de control correspondiente, porque el tema de alimentos, de omisión de alimentos, perdón, ya es bastante rápido. Entonces ya se emite en la audiencia de control y luego ya se indica si efectivamente pasa a juicio y llega al juzgado unipersonal. En el juzgado unipersonal se lleva la audiencia, ¿no? Y en la mayoría de casos terminan en una sola audiencia, porque en sí es bastante rápido. En muchos casos donde son agentes primarios, incluso arriban a acuerdos, ¿no? Arriban a acuerdos de conclusión anticipada, donde ya termina antes el proceso de una manera más célere, en lugar de actuar todos los medios probatorios, porque acepta los cargos, acepta la responsabilidad, se compromete al pago, ¿no? Y incluso pueden acordar con la parte, la representante del menor agraviado con intervención de ella, porque si no hay una constitución y un actor civil, en esta aspecto de organización lo tiene que ver el Ministerio Público. Quien va a hacer el acuerdo es el Ministerio Público, pero el Ministerio Público también en el tema de acuerdo lo que sí hizo bastante es que escucha a la parte agraviada, a la representante de los menores agraviados, pues, ¿no? Escucha bastante. Entonces, en este caso, el señor, la señora demandante, ¿tendría que acudir a la fiscalía de alguna u otra manera para que esto se agilice o tendría que esperar que el fiscal verifique todo esto y haga llegar todos los actuados en este caso al módulo penal a través de la mesa de partes? En temas de alimentos, yo lo que he visto es que muchas veces la parte en proceso de alimentos, que es la parte demandante, acude a la fiscalía, ¿no? Pero la fiscalía está trabajando de una manera bastante célere en esos temas, entonces ellos son los que tienen que presentarlo, ¿no? Ellos son los únicos que lo pueden presentar, son ellos son los encargados de hacer la denuncia, ¿no? Tal vez la parte para que el tema de la dirección, tal vez hay direcciones que son bastante complicadas, entonces tal vez para ese tema, ¿no? Pero en general es el Ministerio Público que hace su labor, ¿no? Otro aspecto que me parece interesante, doctora, es que si bien hablamos de ya de todo el proceso que hemos abarcado para llegar al ámbito penal, pero se habla, estamos hablando en casos cuando se haya incumplido una pensión de alimentos a un hijo. Esto también pasa, este mismo proceso también pasa para
La pensión de alimentos, como se sabe, que también es para el hijo mayor que cursa estudios exitosos, para el padre o la madre, también pasa para este tipo de casos. Sí, efectivamente, pasa cuando hay una pensión impaga, cuando hay una deuda, cuando hay una resolución que acredita que efectivamente hay una deuda liquidada impaga con el apercibimiento notificado válidamente. Lo que te dice el artículo 149 es el que omite cumplir su obligación de prestar alimentos que establece una resolución judicial. No te hace la diferencia si es niño, niña, adolescente, si es menor de edad, mayor de edad, si es cónyuge, no hay ningún tipo de diferencia. La cosa es que haya una resolución judicial que indique las pensiones que están devengadas, que se debieron de pagar, que haya una orden de pago. Eso es lo que se necesita en este tipo de procesos y es para todos los casos. Y ya cuando estamos hablando que este delito conlleva a una persona que esté implicada en este proceso judicial a cárcel. Bien, muchas personas deben entender que va a la cárcel y no va a pagar la obligación. Entonces, acá habrían dos obligaciones, la que sigue debiendo, el incumplimiento y la reparación civil. ¿Nos puede ampliar más detalle al respecto? Sí, Víctor, efectivamente, hay personas que creen que, ya, me voy a la cárcel, felicidad, no pago nada. Lamentablemente, esa frase es lo que muchas veces han dicho en juicio. Es triste, pero lo han dicho. Y bueno, a todas las personas, ¿no? Les indico que eso no es cierto. Entonces, se pueden ir a la cárcel, pero siguen devengándose las pensiones. Tienen que cumplir sí o sí con ese pago. Uno, tienen que cumplir con las otras pensiones porque, ojo, ya está por la cárcel por uno, ¿ah? Se van a seguir devengando. Y esas deudas van a ir aumentando. Son nuevas liquidaciones que también tiene que cumplir. Entonces, sí o sí, tiene que cumplir. Y para salir de la cárcel, por el tema de pandemia, se modificaron algunos artículos, entre ellos las formas de los beneficios para el tema de alimentos. Entonces, para que salga, tiene que pagar el 100% de lo que debe. 100% de lo que debe. No que pago un 50% y luego cancelo el otro. No, el 100% de las pensiones devengadas. Ahora bien, una cosa son las pensiones devengadas y otra cosa muy distinta son el tema de la indemnización. El tema de la indemnización lo pide el representante del Ministerio Público. Si hay una constitución en actor civil del representante de la parte agraviada, ¿no? Si es menor de edad o la agraviada o no el agraviado, si son mayores de edad, entonces se puede constituir en actor civil y pedirlo, ¿no? Entonces, pero si no se constituye no hay ningún problema, el Ministerio Público lo hace. Entonces, ese es un monto aparte, distinto, es una indemnización, porque efectivamente hay un daño causado. Entonces, no es que no ha existido un daño, ha existido. Y el daño se acentúa más porque muchas veces, y en la mayoría de casos, estamos hablando de menores de edad. Se está afectando su derecho de alimentos de estos menores de edad. Entonces, ya se está analizando en el tema de la indemnización ese aspecto, que es bastante fuerte, porque se daña muchas veces la integridad de menores de edad por el mismo tema de alimentos, porque el tema de alimentos no es solamente el tema de comida, también es el tema de salud, también es el tema de educación. Y vale, la verdad es, este tema no es solamente compete al padre que está con los hijos, sino es una obligación para ambos padres. Ambos tienen la responsabilidad de cumplir con la prestación de alimentos. Y si incumplen, muy bien, tienen que cumplir posteriormente ya en su proceso penal con el pago de las pensiones devengadas y con el pago de la indemnización, que en penal se denominaría la reparación civil, que va básicamente a establecerse de acuerdo a la función al principio daño causado. Entonces, se va a analizar ese daño causado. Si hablamos de menores, como te dije hace un momento, el daño causado es muchas veces más fuerte. Entonces, se va a analizar para determinar el monto de la reparación civil. Bien, y ya imaginémonos que estamos en el escenario judicial en un caso y el juez determina pues a través de un mutuo acuerdo, porque usted nos ha comentado que pueden arribar a un acuerdo ya en juicio, ¿correcto? Entonces, y si llega a un acuerdo y se determina, habiéndose hecho la liquidación de pensión, que es el monto a pagar por parte del demandado, ¿qué pasaría si aún así arribando a ese acuerdo incumple, sigue incumpliendo? ¿Qué es lo que tendría que hacer el demandante? ¿Dar de conocimiento a la fiscalía, dar de conocimiento al juzgado de letrado o dar de conocimiento al juzgado penal?
siempre la parte agraviada tiene que darle conocimiento al Ministerio Público, porque ellos también tienen la obligación de verificar el cumplimiento del acuerdo, porque si no cumple, ellos tienen que pedir que se revoque esa pena y se vuelva efectiva. Por ejemplo, si estamos hablando de una pena suspendida, ya no se va a suspender, entonces se cambia la figura, entonces se le dio una oportunidad, no la supo aprovechar, muy bien, el siguiente paso es cambiar ese tipo y ya sería cárcel efectiva. Entonces, sí, la parte de gravedad es la que, obviamente, por ser la propia agraviada o representante, va a estar más atenta a lo que está ocurriendo que muchas veces, ¿no? Otras instituciones. Entonces, le puede informar al fiscal, ¿no? ¿Sabes qué? Pasó esto. Entonces, el fiscal, sí, es su deber, su obligación de solicitar que se revoque y presentar, pues, ¿no? Muchas veces son los vouchers, pero incluso cuando hay una sentencia, ya los juzgados, los que piden los juzgados penales es que esos montos se depositen con el número del proceso. Entonces, es más fácil verificarlo. Entonces, muy bien, se verifica ya en ejecución. No se ha cumplido. Entonces, efectivamente, se escucha al fiscal y muchas veces sí, se revoca esa pena y se vuelve efectiva. ¿Cuáles son los requisitos fundamentales para que sepas, para que pueda proceder una denuncia penal? ¿Cuáles son estos requisitos? ¿Qué debe saber el usuario? Primero, por ejemplo, adelante. Ya, primero, como dije hace un momento, ¿no? Entonces, primero, puede ser que haya un proceso de alimentos, un proceso de aumento de alimentos, un proceso incluso el prorrateo de alimentos, o una ejecución de acta de conciliación, donde está establecido que hay una pensión de alimentos por cumplir, ya sea que el juez la esté estableciendo o que las partes la hayan acordado de mutuo acuerdo, ¿no? Por decirlo de un modo. Entonces, ya tenemos eso, muy bien. La parte incumplió una resolución donde esté la liquidación efectuada, el requerimiento de la liquidación y el apercibimiento con las notificaciones correspondientes. Entonces, esto es fundamental. Entonces, también se van a acompañar con la copia, pues, de la sentencia o la resolución donde se ordena, por ejemplo, la conciliación, ¿no? El acuerdo de conciliación. Se tiene que acompañar. Esto es lo fundamental para que pueda pasar al la fiscalía y luego se haga la denuncia correspondiente de omisión a la asistencia. Porque si no existe esto, no. Y tiene que estar notificado válidamente. Si no existe eso, no podemos hablar que luego va a pasar a la fiscalía y va a haber una denuncia de omisión a la asistencia familiar, porque tiene que estar todo junto. Bien, entonces vamos a repetir los requisitos indispensables. Debe existir una sentencia firme, un acta de conciliación, debe existir una liquidación de pensión de vengadas aprobadas y que el demandado no haya cumplido, y las copias certificadas del expediente al Ministerio Público. Correcto. Esos son fundamentales que el usuario debe conocer, que esté inmerso en un proceso judicial de alimentos y que quiera ya revertir el tema penal. Y eso es por cada liquidación, ¿no? Porque las partes tienen que hacerlo efectivamente por cada liquidación, solicitarlo al juzgado, ¿no? Y por cada liquidación se va a ir armando cada carpeta y se van a juntar muchas veces varias liquidaciones, pero tiene que seguir porque tiene que cumplir, es obligación de la otra parte que cumpla. Doctora, y usted nos ha dicho varios aspectos importantes, ¿no? El rol del juez en este tipo de procesos judiciales, porque bien, estamos ante un proceso sensible donde está por medio los hijos, la familia, ¿no? Un entorno familiar que es muy delicado. ¿Cuál es el rol del juez ante este tipo de procesos y qué pruebas pueden determinar ellos, pueden tomar en cuenta para que se juzgue o se tome, se resuelva, para no llegar de repente a un tema de cárcel? Y como usted ya nos ha dicho, otro de los detalles es la reincidencia, ¿no? La reincidencia puede llegar a la cárcel. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mira, cuando ya estamos nosotros hablando en temas que tienen que ver con familia, con asuntos de familia, como es un proceso de omisión a la asistencia familiar, que si bien es cierto, es un proceso penal, pero ese proceso penal tiene vida porque hay un proceso de familia, un proceso que se ve en un juzgado de paz letrado, que es un proceso de alimentos. Entonces, es un tema bastante delicado. ¿Por qué? Porque en muchos de esos casos hay menores de edad que se ven afectados por este incumplimiento de pago. ¿Por qué? Porque las pensiones de alimento, como dije hace un momento, no solamente es la comida, es salud, recreo, la ropa, la educación, hay muchos aspectos. Entonces, un juez
lo que hacemos los jueces es tener bien en claro ese aspecto, que estamos viendo temas relacionados con menores de edad y que son lo más importante los menores de edad. Entonces, si bien es cierto, hay un proceso penal y también no todo proceso penal es cárcel. El juez también, el momento de que llegue a arribar a una conclusión anticipada, lo principal es que entienda la otra parte que tiene que cumplir con el pago porque son sus hijos. Cuando logramos que ellos entiendan de que ellos deben de cumplir por sus hijos, para sus hijos, aparte de que el proceso pueda terminar más rápido y también tener una mejor relación, incluso padres con hijos, ¿no? Porque ya muchas veces esa guerra termina, es reconfortante porque también estás ayudando a la sociedad. Porque cuando se arregle ese problema, ese tipo de obligaciones, todo va a ir mejorando, todo mejora. Y en esos hogares, poco a poco, todo mejora. Pero tiene que entender y cumplir. Ahora, si no quiere cumplir, cuando ya incluso la parte C, la parte E dice, sí, ya está bien, voy a entender esto, ¿no? Voy a darle una oportunidad, incluso le dice a la fiscal, está bien, hay que arribar un acuerdo de tal manera, ¿no? Porque la fiscal escucha la parte. Entonces, por más que sea su potestad en el fiscal, escucha la parte agraviada. Entonces, por más, ¿no? Que tengan toda esa flexibilidad. Y si la parte ya no cumple, bueno, pues se va a la cárcel, pero se agota. Entonces, el juez es bastante consciente en ello, que lo más importante es dar los mecanismos necesarios para que esa parte entienda que debe de cumplir con su obligación, con su deber moral, porque es un deber moral, es una obligación que tienen como padres. Y aunado a ello, no es solamente la obligación de la madre o de quien esté cuidando al menor, es una obligación compartida. No es el tema de la pandemia, porque también lo he escuchado. Ah, ya, como hay pandemia, yo no recibo ingresos. Hay un momentito. La otra parte tampoco pasa lo mismo en la pandemia. O sea, para ambas partes es igual. No es que la pandemia afecte a uno más a otro, la pandemia nos afecta a todos. Pero uno tiene que saber salir adelante porque hay hijos de por medio. Y si las dos partes, imagínate, dicen, no, yo no puedo trabajar, esos niños, ¿cómo viven? ¿Cómo crecen? ¿Cómo se alimentan? Entonces, no, tiene que haber una responsabilidad y tiene que haber una conciencia de esa responsabilidad. Así es, perfecto. Y es importante cumplir con la responsabilidad que por ley, la ley lo prevé, el tema de la obligación alimenticia, para evitar llegar a estos procesos judiciales ya en el ámbito penal y que puede incurrir a una pena con cárcel. Vamos a ir respondiendo las preguntas que nos dejan nuestros usuarios. Doctora, nos dice Brenda, ¿cómo puedo pedir otra liquidación si en junio tuve una, pero luego de eso no cumple con sus pensiones? Ya no cuento con abogado privado. En un proceso de alimentos no se necesita la presencia, la participación de un abogado particular. Incluso, no solamente hay abogados particulares, hay abogados que proporciona el Estado, pero no es necesario la participación ni un abogado particular ni uno de oficio, ¿ya? Incluso si ya ha habido que se ha presentado las liquidaciones, tiene la parte, el modelo. Entonces, tiene que actualizarlo, tiene que ver cuáles son los meses que debe con los montos y presentarlo. Igual, si hay un error numérico, el juzgado después lo actualiza, porque el juzgado también tiene que verificar esa liquidación. Pero sí, si hay liquidaciones, tiene que solicitar el pago de todas las liquidaciones. No es que está pendiente de una, voy a esperar, no. Si ya se venció, solicitarlo para que vayan saliendo las liquidaciones y para que ejerza su derecho también. En contra de las preguntas que nos deja Marta Angélica, nos dice, ¿puede la madre del menor de edad apersonarse el proceso como actor civil? Sí, efectivamente, puede apersonarse como actor civil y solicitar la reparación civil correspondiente. Ahora bien, si no se apersona y no solicita su incorporación al proceso como actor civil, el Ministerio Público lo hace, pero ya no con la denominación de actor civil, ¿no? Pide el Ministerio Público la reparación civil correspondiente. Entonces, sí o sí va a tener una reparación civil. Egma de su mesa nos dijo que la pensión y las visitas a los hijos es junto o separado, porque el papá de mi menor ni se asoma y ni le llama, eso es justo, y él se da la gran vida. Creo que debe tener una sanción por abandono moral. Primero, las pensiones de alimentos con el tema de visitas no son juntas.
¿ya? Y las pensiones de alimento van con el tema de los procesos de alimento propiamente, con los ejemplos que les dije hace un momento: pensión de alimentos, aumento de alimentos, el prorrateo, una ejecución de acta de conciliación de alimentos. El tema de las visitas es otro proceso que se ve a nivel de los juzgados de familia. Los otros alimentos, los procesos de alimentos van en paz letrado, ya, juzgado de paz letrado, y el tema del régimen de visitas va en un juzgado de familia y se establece justo en un proceso de régimen de visitas. Entonces son separados. Ahora, si el padre no visita a sus hijos, lamentablemente no se le puede obligar a que los visites. Es un aspecto moral. Es un aspecto moral, ¿no? Ya depende de la formación de cada persona, ¿no? Porque los hijos no tienen no tienen que pagar los problemas que se tienen muchas veces entre los padres. Entonces, los padres tienen que tener la suficiente madurez de separar dichos problemas y, muy bien, se separó la relación, ya no hay relación, pero con los hijos la relación va a durar toda la vida. Entonces, lamentablemente es un aspecto moral, pues, ¿no? Que no hay forma de una sanción por el incumplimiento de las visitas. Perfecto, otra de las preguntas que nos dejan. Jessica nos dice los requisitos de procedencia de la indemnización en el proceso de omisión. Ya, hace un momento justo les decía que el tema de la indemnización, ya en esos temas penales hablaríamos propiamente de una reparación civil. Y en este tipo de temas, básicamente hablamos del va a regir en principio del daño causado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de pensiones de alimentos. Entonces, se va a tener que analizar esa proporción del menoscabo que se está irrogando, el bien jurídico que se está afectando, la familia, muchas veces menores de edad, en la gran mayoría de casos. Y así se va a determinar, pues, esa reparación civil, que si lo solicita el Ministerio Público, pues, ¿no? Depende de cuánto lo solicite, si es factible esa suma, ¿no? Entonces se tiene que analizar mucho el daño que se está causando, pues, para la determinación correspondiente. Bien, otra de las preguntas es, Susan nos dice, tengo un caso desde el 2012, ya hay una liquidación de vengada, ya se hizo el proceso de emisión, le dieron una sentencia, tiene que pagar la liquidación en 15 letras, la primera letra tenía que pagar el mes de diciembre del 2020, pero ni eso, ya debe 8 cuotas, pero nada, no deposita, la verdad, este señor se burla, aduce que no tiene plata, ¿qué puede hacer al respecto? Ya, hace un momento justo les daba un ejemplo que ahora se convirtió en pregunta. Entonces, las liquidaciones tienen que continuar, primero. Segundo, acá ya hay una sentencia por un proceso de omisión que está indicando. Entonces ya hay un acuerdo, probablemente se ha dado una sentencia suspendida y también se le ha dado determinadas reglas de conducta. Entonces no está cumpliendo. Si no está cumpliendo, ¿qué pasa? Se revoca. Y si se revoca, es cárcel efectiva. Tiene que pedirlo el Ministerio Público. Keller Pérez dice, aún teniendo liquidación pendientes, ¿puede solicitar disminuir los alimentos, la pensión de alimentos? Tiene que estar al día para que realice un proceso de reducción de alimentos. Tiene que estar al día. Pero ojo, esta regla también no es a rajatabla. Hay casos, ¿no? Que la parte pueda tener una enfermedad terminal. Ha habido casos que ha habido una enfermedad terminal y solicita la reducción por el tema de la enfermedad terminal. Entonces se tiene que analizar las circunstancias. Pero en regla general, tiene que estar al día con el pago de sus obligaciones para pedir la reducción. Si no, es improcedente esa demanda, que lo dice nuestro ordenamiento procesal. Doctora, otra de las preguntas que nos dejan, Lisbeth nos dice, una consulta, para los beneficios se debe cancelar la deuda total en relación a la sentencia por la que se está en la cárcel o hasta la fecha. No, la cancelación es la deuda total que se debe, ¿no? Por la sentencia que está en la cárcel. Hay otras deudas que se van a liquidar posteriormente y van a emitirse otras sentencias por esas deudas, pero ese es otro proceso. Acá tenemos otro proceso por el que está en la cárcel y se tiene que pagar al 100%, que es lo que les decía hace un momento. Si no paga el 100% de la deuda que existía con la sentencia con la que va a la cárcel, no sale, no se aplica el beneficio, tiene que ser al 100%.
Bien, gracias, doctora. Otra de las consultas que dice, si se revoca la pena suspendida y se impone efectiva, ¿ya no existe la obligación de pagar los devengados? A ver, no es así. Se puede revocar, puede ocurrir muchas cosas, pero la obligación la tiene que cumplir, sí o sí. Eso no va de la mano. Entonces, es muy aparte, ya puede salir, puede hacer lo que quiera, pero tiene que cumplir con la obligación, sí o sí. No hay forma que no cumpla. Tiene que cumplir sí o sí con la obligación, que va de las pensiones devengadas y la indemnización, porque si ya estamos hablando que está en la cárcel, también hay una indemnización. Entonces, tiene que cumplir con ambas. Luzca nos dice, ¿cuándo se da una enfermedad terminal, el Poder Judicial puede anular todo lo adecuado? No, no se anula. Lo que puede hacer, como les dije hace un momento, solicitar una reducción de alimentos, pero la reducción va en adelante, no es retroactivo. Entonces, hay una liquidación, pues ahí ya es el aspecto, pues, ¿no? Si también la parte agraviada sabe que hay una persona con una enfermedad terminal, dialogar, hablar, porque ese es otro tema, ¿no? No es una persona que no cumpla porque no le da la gana, es una persona que no cumple porque de por medio hay una enfermedad terminal y ya todo ese aspecto cambió de un giro total. Entonces, analizarlo y sobre todo, hablar mucho entre las personas. Eso va a evitar tal vez que se sigan acumulando más procesos de alimentos, porque muchas veces pueden llegar a soluciones y acá ya estamos hablando de un tema humano, ¿no? O de una enfermedad terminal que cambia toda la situación. Bien, ya estamos llegando a las últimas preguntas, se nos va el tiempo rapidísimo y estamos hablando de un tema bastante interesante y un tema que para evitar, como no, lo hemos repetido, llegar a esta incidencia penal, a este proceso judicial, hay que cumplir con la obligación de alimentos y evitar todo este proceso que puede conllevar a la cárcel. Otra de las preguntas que nos dejan es, Rosana Urbano dice, si el padre perdió su trabajo desde que empezó la pandemia y actualmente está en terapia psicológica, tiene dos hijos menores, ¿se le puede denunciar por alimentos? Sí, efectivamente se le puede denunciar porque hay una obligación pendiente. Esos niños cómo comen, cómo viven. Entonces la pandemia, como dije hace un momento, también afecta a la otra parte. La otra parte también puede tener problemas de salud. Entonces, pero tiene que seguir por sus hijos. Entonces, no, no va a evitar una denuncia, acá, bueno, la denuncia es por omisión, denuncia siempre es el tema de penal, sería una demanda por alimentos, que sería el término correcto. Entonces, tiene que cumplir con la obligación y si no, se gana su demanda de alimentos. Rojas nos dice, doctora, pregunta, ¿qué pasa si me descuentan de planilla un porcentaje por orden judicial y el día de mañana me quedo sin trabajo? ¿Qué debo hacer? ¿Reducción de alimentos, variación en la prestación de alimentos o variación de alimentos? Depende, porque, mira, si se queda sin trabajo, pero por ahí consigue otro, entonces se tiene que informar y continuaría con el mismo descuento, pero por ahí ya es un trabajo ya independiente, ya no es por porcentaje, ¿no? Por ejemplo, si fuese porcentaje, ¿ya? Porque en la mayoría de casos de planilla es porcentaje, pero si fuera que ya no es por porcentaje, también se informa. Incluso puede haber hasta un cambio, podría haber en el tema de la prestación de alimentos, lo tendría que solicitar. Entonces, es a pedido de parte. Incluso, hasta pueden conciliar las partes por un monto equivalente que ya no sea en porcentaje, sino en monto fijo. Y ponte que si ya está trabajando, pero es un monto fijo. Entonces, si ya se queda sin trabajo, no trabaja en planilla, ya no gana por planilla, pero si es un monto fijo, puede seguir pagando ese monto. Otra cosa es que si reduce las posibilidades de quien debe de cumplir con la prestación de alimentos, puede solicitar su reducción, eso sí, eso lo podría solicitar, pero se tiene que analizar cada circunstancia en particular. Pues. Zaida Verónica nos dice, si yo tengo un hijo con habilidades diferentes, severa, y me he dedicado de 100% al cuidado de mi hijo, y el padre no pasa la manutención, ¿también me corresponde aportar? La pensión de alimentos es compartida, no solamente es uno de los progenitores, pero la ley también considera el trabajo doméstico que se hace en casa, el trabajo que se hace con los hijos, como un aporte de pensión de alimentos. Eso quiere decir que la señora está aportando. La otra parte tiene que cumplir, y más aún por el estado de necesidad que es más elevado que otros casos, porque el niño tiene habilidades especiales, entonces requiere mayor atención. Entonces, la señora tendría que hacer, obviamente, su proceso de alimentos para que cumpla, pues, ¿no? Ahora, también el tema de los alimentos,
ya hay, en internet pueden encontrar los modelos de demanda, lo bajan, lo llenan a mano, lo presentan al juzgado. Es bastante factible, pero sí, lo tienen que hacer, pues. Nos dice Rebeca, ¿qué pasa cuando se niega a pagar los devengados? ¿Qué debo hacer? Si se niega a pagar, ya están las liquidaciones aprobadas, las resoluciones ordenadas por el juzgado de que cumpla con esos pagos, ya solicitar que se emitan las copias correspondientes al Ministerio Público para la denuncia correspondiente de omisión a la asistencia familiar y se inicia el proceso penal. Y ojo, recordemos que lo que les dije hace un momento, en este tipo de procesos, el delito es continuado. Entonces, hay una pensión de vengada, se liquida, luego va a haber otra liquidación, va a haber otra liquidación y va a haber otra liquidación. Entonces, las partes, lo recomendable y lo coherente, ¿no? Y lo lógico y lo mejor que pueden hacer es cumplir, porque si no se van a llenar de liquidaciones. Y tienen que estar al día, porque si llega un momento de que se vayan a la cárcel, tienen que estar al día para salir, si no se van a quedar en la cárcel y se van a seguir liquidando. Entonces, sí o sí, tienen que cumplir con esa responsabilidad, con esa obligación moral. Hay una pregunta interesante que nos deja Nina Quispe. Dice, doctora, si la mamá de mi hijo tiene una sentencia de una demanda por alimentos, ya se hizo un cálculo de devengados. Mi hijo tiene 17 años y 8 meses. Ella debe como 2 años de pensiones. ¿Qué pasa si cumple 18 años? ¿Esos devengados los recibe mi hijo? ¿Él puede renunciar a ellos para favorecer a su mamá? Ya, cuando ya cumple la mayoría de edad, ya se le pide el apersonamiento al juzgado. Se tiene que apersonar al juzgado correspondiente, porque ya es el mayor de edad, ya no tiene una representación. Entonces, lo ideal es que cumpla la otra parte con el pago de alimentos, pero las partes pueden llegar a un acuerdo de que pagó, pero también el juzgado pide la prueba. Entonces, tiene que probar que efectivamente pagó. Entonces, si no hay prueba de pago, entonces no es que se le quiera favorecer o no a la mamá, que el hijo, bueno, quiera a su madre, ¿no? Pero tiene que cumplir con la obligación. Entonces puede hacerlo en partes, tal vez sea ahí más factible, ¿no? Más, tengan los mecanismos más mejores, por decirlo de alguna manera, para que pueda pagar. Pero la cosa, lo ideal, es que cumpla con esa obligación, ¿no? Y también, pues, el juzgado lo que requiere es las acreditaciones. Por eso en las órdenes muchas veces se piden que cumpla con adjuntar los vouchers al juzgado. Otra cosa es que las partes puedan hacer un acuerdo de conciliación, ¿no? Pueden hacer quién sabe, hay muchos mecanismos, ¿no? Pero lo ideal es que si pagan, que se tenga el voucher y que se pruebe. Eso es lo ideal. Una de las preguntas es que nos dice Luz Torres, si la denuncia, ¿a dónde se denuncia si el juicio ya tuvo un tiempo de duración largo y el juzgado no hace cumplir la sentencia? Primero, el juzgado, para hacer cumplir la sentencia, tienen que ser requerimientos ya en la etapa propia de ejecución, que todos son a pedidos de parte. Entonces, siempre en la etapa de ejecución, como lo expliqué al inicio, van a ser a pedido de parte. ¿Por qué? Porque no sabemos que tal vez haya cumplido, ¿no? Porque no, muchas veces los vouchers no los presentan al juzgado, sino se lo dan a la parte o se lo dan en la mano, firman un recibo. Entonces, puede generarse dudas. Entonces, en la etapa de ejecución es a pedido de parte. La parte tiene que solicitarlo. Ahora, lamentablemente, sí, en los juzgados de paz letrado hay una bastante demora por la cantidad de procesos que se tramitan y el poco personal, es cierto, ¿no? Pero también hay demoras que ya no son factibles, no son coherentes. Las partes pueden hacer también las denuncias correspondientes ante los órganos de control también, para que también manden las alertas al juzgado y también vayan viendo qué procesos también tienen un atraso que ya no correspondería, ¿no? A algunos estándares que se pueden ver como un atraso normal en los procesos. El órgano de control hace los requerimientos correspondientes para que vayan avanzando. Pero esto es siempre que haya un pedido de parte. Hay personas que pueden pensar, ya voy, me quejo y ya el juzgado lo va a sacar. No, o sea, tiene que haber un pedido. Si no hay pedido, el juzgado no puede hacer nada porque es a pedido de parte en la etapa de ejecución. Gina Antón nos dice, la acreditación del pago de devengados puede ser por transacción extrajudicial y luego informar al juez. Hay muchos casos que los presentan con una transacción que se ha pagado, ¿no? Con las firmas legalizadas, como corresponde, ¿no?
lo ideal es que también presenten el tema de los recibos. Ahora, una cosa es acreditar el pago con la transacción, pero si hay una transacción también debería haber un voucher, ¿no? Eso sería lo ideal, pero las partes pueden presentar de la forma que ellos consideren pertinente. Ahora el juzgado lo va a analizar, pues, ¿no? Lo va a analizar, efectivamente, porque, ojo, si hablamos de transacciones, en las transacciones hay concesiones recíprocas. Entonces, acá ya no hay concesiones recíprocas, acá es pagas o pagas. Muchas veces, y lamentablemente, se usa esa figura de la transacción para eludir las responsabilidades, pero se tiene que ser objetivamente ver, pues, qué documento es el idóneo y cuál no. Y en un tema de pagos, lo idóneo que es, si pagas, tienes que tener tu voucher. Ya sé, lo ideal es que paguen por un banco, para que ya sea el voucher con una transferencia, el voucher de ventanilla, un agente, ¿no? Entonces, para que se tenga esa prueba y no quede nada en la duda o nada que pueda generar más adelante algún otro tipo de problema. Bien, doctora, ya hemos dado respuesta y hay que precisar unas cosas importantes. Bien, usuarios, tienen que, en una síntesis que nos ha dejado la doctora Inés Barrón, es importante identificar que cuando pasamos a una denuncia por penal por alimentos, tiene que suscitar estos hechos. Si en un plazo razonable persiste el incumplimiento de la pensión alimenticia fijada por el juez de paz letrado, bajo resolución judicial, la esposa e hijos menores del deudor podrán solicitar al juez una liquidación del monto adeudado hasta la fecha. A pedido del demandante, el juzgado elaborará un cuadernillo con la resolución de liquidación y copias certificadas para ser remitidas a la Fiscalía. Luego el fiscal verificará que el deudor de alimentos no haya cumplido con pagar lo señalado por el juez y formulará una denuncia por omisión a la asistencia familiar. Los requisitos importantes que deben tener es: debe existir una sentencia firme o un acta de conciliación, debe existir una liquidación de pensión de vengadas aprobadas y que el demandado no haya cumplido, y se deben enviar las copias certificadas del expediente a la Fiscalía. Bien, esa es una síntesis más o menos de la doctora, que nos ha dicho puntos claves que se tiene que saber cuando ya estemos hablando de el delito de omisión a la asistencia familiar, para que la Fiscalía luego pase a ejecutar la denuncia penal ante el juzgado. Doctora, ¿cuál es la recomendación o mensaje final que nos deja a nuestros usuarios frente a un tema de la omisión a la asistencia familiar? Un tema delicado, un tema familiar, y que usted, ¿qué nos puede decir al respecto? Como primer punto, de que quien tenga la obligación debe cumplirla. Es su obligación principal cumplir con sus hijos. Tiene que hacer denodados esfuerzos y cumplir. Como segundo punto, es quien tiene que recibir esa pensión, quien es la parte demandante, porque la demandante es quien tiene que recibir esa pensión, tiene que continuar con el proceso, no abandonarlo, porque muchas veces dicen, no, se va a demorar mucho, ya no quiero seguir, no hay pero, tienen que continuar, porque tienen que terminar con el trámite, porque esa pensión de alimentos es para una persona que lo necesita. Entonces, en la mayoría de casos son para menores de edad. Entonces, continuar con el trámite y con todas las liquidaciones que sean necesarias para que se remitan al Ministerio Público y que se denuncie por omisión a la asistencia familiar. Entonces, eso es lo principal para que se pueda en un futuro cobrar con ese tipo de personas que no quieren cumplir con su obligación. Eso sería lo principal, Víctor. Bien, doctora. Perfecto. Gracias, doctora, por habernos ilustrado el tema y orientado sobre todo a los usuarios judiciales de Lima Norte y del Perú. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros en la 7ª edición de Jueces en Línea la doctora Inés Barrón Rodríguez, presidenta del primer juzgado penal colegiado transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Víctor, y a todos los presentes. Bien, hemos llegado a la parte final del programa. Esto fue Jueces en Línea, producido por la Oficina de Imagen Institucional de la Corte de Lima Norte. Víctor García en la conducción, Mariela Mazzini en la producción. Nos vemos.